Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Ángel Ruiz Hernández. Yo les vengo a hablar sobre un tema muy bueno y muy interesante, el cual trata sobre comunicación oral y escrita. Vamos a comenzar a tratar de definir lo de comunicación oral y escrita. Bueno, comenzamos que al decir tipos o formas de expresión se hace alusión al modo en que las personas interactuamos con el otro. Y se puede desarrollar de dos maneras, esta puede ser oralmente o por medio de la escritura. Estas formas poseen distinciones entre sí, aunque ambas responden al proceso comunicativo. Es así que en oportunidad se dice que los seres escribimos mejor de lo que hablamos, y estas variaciones o diferencias serán comentadas a continuación. Así que vamos y espero y les guste esta pequeña presentación sobre la comunicación oral y escrita. Y bueno, vamos a comenzar con la comunicación oral, la cual tiene unas herramientas que la pueden distinguir, que la hacen diferente a la escrita. Y se comienza por una introducción, luego se lleva a consideraciones de la comprensión y escrita en la educación superior, luego la comunicación, luego se va al circuito del habla, axiomas de la comunicación, expresión oral, preparación del discurso para la expresión oral, precisión en la comunicación verbal diaria y elementos físicos en la comunicación. La lectura, la escritura y la expresión oral son manifestaciones concretas del lenguaje que atraviesan todas las prácticas discursivas propias de la cultura académica. La investigación, las conferencias, los coloquios, los diálogos entre pares, los exámenes, las tesis de grado, los ensayos y artículos científicos. Las tres designan acciones o prácticas concretas que ocurren en contextos de aprendizaje y con fines específicos: presentar un examen, hacer una exposición en clase, sustentar una tesis, publicar los resultados de una investigación o participar en un debate. Lo importante no es la lectura o la escritura, sino lo que los profesores y estudiantes hagan con ellas, la forma como se apropian y utilizan los textos de lectura o sus producciones escritas para pensar y aprender mejor, más que sustantivos que designan conceptos lingüísticos abstractos u objetos de estudio. Sería más exacto traducirlas a sus formas verbales: leer, escribir, hablar. Por ahora nos centraremos en el concepto de hablar. Y bueno, primero iremos a las consideraciones de la competencia oral y escrita en la educación superior. Uno de los puntos y importante, se podría decir que es la capacidad para comunicarse oralmente y por escrito. Es una de las competencias críticas en la educación universitaria, entendidas como un conjunto de habilidades y hábitos mentales que forman parte del capital intelectual de los estudiantes y permanecen inmunes al cambio acelerado de la información cuando los hechos y los datos se hayan olvidado. Tienen por objeto el saber cómo más que el saber qué se aprende y constituyen una condición básica para los demás aprendizajes. Las competencias oral y escrita son también competencias transversales, pues su desarrollo es independiente de las asignaturas particulares, y una competencia para la vida porque tiene por objeto la autonomía y la autorregulación del proceso de aprendizaje, las relaciones sociales e interpersonales de la comunicación. Otro punto es que en las lenguas oral y escrito son un instrumento esencial para el aprendizaje y una condición para el desarrollo de otras competencias en la universidad. Por lo tanto, deben tener un lugar en los currículos de todos los programas de formación, no solamente en los de carreras humanísticas y literarias. Otro punto es que la formación de la competencia para leer y escribir y expresarse oralmente debe ser uno de los propósitos centrales de la formación universitaria en el pregrado. La formación básica de los estudiantes han recibido en el colegio de una base importante, pero no suficiente, para adelantar con éxito sus estudios universitarios. Otro punto es que la lectura, la escritura y la expresión oral no son habilidades genéricas que puedan aplicarse indistintamente en cualquier situación comunicativa,
sino modos discursivos que no pueden entenderse separados de las prácticas fundamentales ni de la pedagogía de cada disciplina, más que dispositivos autónomos e independientes de los hablantes y de los contextos en los que se utilizan los lenguajes hablado y escrito, adquieren su significado de los intercambios comunicativos y en el conjunto de las prácticas académicas en los que profesores y estudiantes participan. Ahora, unos elementos de la comunicación son los siguientes: emisor, que es el que se encarga en enviar el mensaje; el canal, que es por donde se envía el mensaje; el referente, que se encarga de lo que se evoca en el mensaje; el receptor es el quien recibe el mensaje; el y pues esos son puntos, ¿no? Y además del emisor es un como lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Esto se puede decir que todos estos puntos son elementos de la comunicación en general. Ahora sí nos centraremos en el circuito del habla, que bueno, para empezar es indispensable diferenciar lenguaje de habla. Se entiende por lenguaje la comunicación de ideas, sentimientos, etc. Hay varios tipos de lenguaje, que son verbal, escrito, pictográfico o de signos. En el lenguaje verbal, cada comunidad dispone de una lengua propia. La expresión oral de esa lengua es lo que se conoce como habla. El circuito de habla representa la forma de que nos comunicamos en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, mensajes auditivos o pictográficos. En este intervienen diferentes factores como el ritmo, lengua, discapacidades, otras personas, etc. Esto va a depender mucho. El circuito del habla consta de emisor, quien manda el mensaje, y receptor, quien recibe el mensaje. Es el intercambio de información entre dos o más personas, un emisor y receptor, por medio de un código. Este se puede llevar gracias a ellos. Y los elementos principales de la comunicación oral es la lengua, que es un sistema abstracto de signos y sus reglas para combinarlo, el cual es propio de la especie humana. Así, por ejemplo, aquí en México se habla el español, castellano. Otro elemento es el habla. Es el uso del hablante de su lengua, la relación concreta. Una lengua en cuanto se habla, es decir, en la medida que es el sonido, representa una gran diversidad de usos, de realización. Otro elemento es circuito del habla. Es el acto que producen los hablantes. Emplea la lengua para intercambiar información, para comunicarse. Cuarto elemento es el emisor, que se podría decir que es el hablante, sujeto que emite, codifica el mensaje. El quinto elemento es receptor, se podría decir igual el oyente, que es el sujeto que recibe o decodifica el mensaje. El sexto elemento es mensaje, es la información de todo lo que se expresa el emisor, puede ser oral o verbal. El séptimo elemento es contexto, que igual se puede decir como que es el referente, ya que está en las circunstancias en las que se produce el mensaje, es aquello de lo que habla el mensaje. El octavo elemento es el código, sistema de signos que sirven para modificar mensajes. Tanto el emisor como el receptor deben manejar el mismo código. Y el noveno es canal, contacto, que es la conexión psicológica que se produce entre el emisor y el receptor, medio por el que se establece la comunicación. Y bueno, ahora nos iremos a la comunicación escrita y vamos a comenzar igual con sus herramientas, la cual que una comienza con normas y reglas ortográficas, luego es técnica de redacción, después características del lenguaje científico, luego es tipología de los textos académicos, modalidades de titulación, bosquejo de modalidades para documentar y reportar la investigación, y entre ellas está la monografía, ensayo, reportes, tesis, reseña, protocolo e informe de investigación. Son los que más se presenta la comunicación escrita. Bueno, y el elemento de estos es la ortografía. La principal es la ortografía, para lo cual debemos de saber cuándo se debe de poner un acento o cuándo se debe de poner una coma, un signo de interrogación o de admiración. Se debe de poner y se debe de estructurar bien el texto para que el lector lo pueda, pues sí, lo pueda entender y así no tenga duda alguna de lo que tú le estás tratando de dar a entender. Esas son una gran de las funciones de la ortografía. Por eso se debe de poner tal como es y tal como debería de ser. También debe de llevar pronombres o monosílabos que se acentúan. Estos pueden ayudar mucho.
También se puede llevar la destrucción del diptongo. Todas las reglas ortográficas se deben de respetar para que así puedan saber y se pueda llevar una buena lectura el que está pues viendo lo que tú estás tratando de dar a entender. Además, igual hay reglas de los verbos, las cuales se deben de llevar a cabo, que son como las reglas ortográficas de todas las letras. Toda letra tiene unas reglas ortográficas. Todas ellas para saber cuándo se les debe de poner acento o que una letra antes de una vocal. Y esas ayudan mucho para tener una buena ortografía y no confundir unas palabras con otras. Eso ayuda mucho, las reglas ortográficas de las letras. Y vamos a tratar de dar un poco más de las reglas de puntuación, pero vamos a comenzar con la más importante. Bueno, una de las más importantes, que es la coma. Este signo señala una pausa en el interior de una oración, pausa que obedece a una necesidad lógica de esta y que puede indicar entonación ascendente o descendente según las circunstancias. Otro que igual se lleva a cabo es el punto y coma. Señala una pausa y un descenso en la entonación, los cuales no suponen como el punto el fin de una oración completa, sino un mero descanso que separa dos de sus miembros. Enumera cuando los elementos se deben separarse son de considerable extensión o contienen en sí mismos una coma. El punto se emplea al final de una oración sintáctica para indicar lo que procede. Señala una pausa y entonación descendente en la última palabra pronunciada. El punto final indica una pausa más larga, ya que ha terminado de exponerse una idea completa, o al menos un aspecto de esta idea, y que lo que sigue va a construir una exposición aparte. En otras palabras, cuando guarda una estrecha relación con lo que se sigue, se utiliza punto y seguido, y cuando esta relación es solo general, punto y aparte. Los dos puntos señalan pausa precedida de un descanso de tono, pero a diferencia del punto, detonan que no se termina con ello la enunciación del pensamiento completo. Los puntos suspensivos señalan una pausa inesperada o la conclusión vaga, voluntariamente imperfecta de una frase. Los signos de interrogación y admiración. Los signos de interrogación son los de pregunta y los de admiración cuando algo te sorprende. Se supone que al principio y al final de la oración que deba de llevarlos para saber si es pregunta o es algo que sobresale, se podría decir con el de admiración. Las comillas se usan para encerrar una cita o frase textual, para indicar que una palabra se está usando en sentido irónico, no con su significado habitual, para indicar que una palabra pertenece a otro idioma. Para eso se utilizan. El guión se usa para unir palabras o para relacionar dos fechas, para cortar palabras al final de línea. Para eso sirve igual el guión. El paréntesis para aislar aclaraciones que se intercalan en la oración. Lo mismo que el guión o las hermanas de Pedro, Clara y Sofía llegarán mañana. Es un gran ejemplo. Es como más a detalle. Igual se utiliza para separar la oración, datos como fechas, páginas, provincia o país. Y bueno, en conclusión, estos tipos de comunicaciones son muy importantes para el humano, para el habla, para la comunicación. La escrita, la gran diferencia de la oral es que en la escrita va a estar mucho tiempo. O sea, nadie va a poder perderse de esa información, ya que va a estar ahí plasmada y la va a poder consultar cuando quiera. O sea, no se va a borrar, no va a desaparecer. Pero la oral solamente es en el momento que se está diciendo, solamente es pues sí, en el momento, y así se puede llevar a cabo una buena conversación. Pero cuando algo se dice en la oral ya no se puede cambiar, ya no se puede, ya que ya está dicho y ya no se puede ni arreglar ni nada. Y en cambio en la escritura, en lo escrito, sí se puede, porque antes de publicarlo se checa, se hace una serie de, pues sí, ¿no?
verificaciones para ver si hay algún error ortográfico o algo que no se pueda entender tan fácilmente y así poderlo editar para que así sea mucho mejor. Ambas son muy buenas, ambas tienen sus virtudes y es muy bueno. Y espero y les haya gustado este esta pequeña explicación sobre la comunicación oral y escrita y hasta luego. Gracias por su atención.